Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre nos permite una vez más reunirnos y qué hermoso es verles, amados hermanos. Vamos a dar inicio al servicio. Muchas gracias. Vamos a inclinar nuestros corazones delante del Señor y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, mi Señor. Gracias porque una vez más podemos reunirnos, como dice tu palabra, los hermanos juntos y en armonía, esperando, Señor, esas bendiciones espirituales y la vida eterna, la cual prometiste para nosotros. Gracias, mi buen Dios. Gracias porque este no es un servicio más. Ha sido un servicio en el cual hemos venido a traer, Señor, una ofrenda de alabanza y de adoración, Señor. Hemos venido a ofrendarte nuestro corazón, mi Dios. Y ahora, como parte del servicio, queremos, Señor, recibir lo que tienes para decirnos. Tenemos corazones dispuestos, mi Dios. Anhelamos, Padre eterno, poder salir diferentes y como cantábamos, Señor, al inicio, que salgamos de aquí gozosos, Padre eterno. Te pido también una bendición especial para aquellos mis hermanos que están conectados a través de los medios electrónicos, Señor. Y te pido también bendigas a los hermanos que verán esta predicación a través de una grabación. Bendecimos, Señor, tu nombre, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A ti la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Libro de los Números, capítulo 20. Gloria a Dios, gloria a su gracia infinita que nos concede estar aquí. Números, capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Vamos a dar lectura hasta el verso 8. Y dice así la palabra del Señor. Antes del verso 1 hay un título, dice agua de la roca. Y dice así la palabra del Señor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y a Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Que Dios añada bendición a nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos, por favor. Gloria a Dios. Bendito nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este texto, la congregación, el pueblo de Israel, se enfrenta, ¿sí?, a una situación difícil. Tienen sed, ¿sí? Pero no solamente tienen sed. Hay algo extraordinario que ocurre aquí. Y es que aparte de que tienen sed, no encuentran agua. También se dan cuenta de que el lugar es tierra desértica, es tierra árida. Y como tierra árida, dice que no es lugar para sembrar, ¿sí?, para sementera, no es lugar de higueras, ni mucho menos de viñas o de granadas. O sea, le están diciendo a Moisés y Aarón
este lugar que nos trajiste, o sea, es lo peor de lo peor. O sea, realmente no sirve el lugar donde estamos. Esa es la condición en la que está el pueblo de Israel. Ahora, quiero llamar su atención a la expresión que el pueblo, ese mismo pueblo que venía quejándose, ¿sí? Desde que salieron de Egipto, que vienen quejándose y murmurando, la expresión que ellos usan para nombrarse a sí mismos. En el capítulo 20, versículo 4, por favor. Una pregunta. La pregunta es, ¿por qué hiciste venir? ¿Sí? ¿Sí la están leyendo, verdad? ¿Por qué hiciste venir qué? ¿A quién? La congregación de Jehová. O sea, quiero llamar su atención al término que utiliza el pueblo. El pueblo de Israel se autodenomina la congregación de Jehová. Ahora, si ellos se llaman a sí mismos la congregación de Jehová, ¿por qué no se comportan como la congregación de Jehová? Ahora, la palabra en este momento no nos da muchos detalles acerca del comportamiento de ellos, ¿sí? Pero quiero llamar su atención a lo que sí nos habla la palabra. Si en la congregación de Jehová, y Jehová es el Dios, como dice la Escritura, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, ¿por qué no simplemente esperan en fe la obra de Dios? O sea, así estamos, ¿verdad? Ellos se llaman la congregación de Jehová. Oh, bendito Dios, dicen ellos. Es que nosotros somos los escogidos. Ahora, nosotros podríamos enfocar al pasado allá en la Escritura y decir, terrible lo que pasó con ellos. ¿Y qué de nosotros hoy día? Nosotros sacamos pecho al decir que somos la novia de Jesucristo. O sea, y está bien, o sea, está bien sentirse orgulloso de ser la novia de Jesucristo. Pero hay que ir más allá de eso, más allá de tener el nombre, más allá de ser llamados. Necesitamos comportarnos como la novia de Jesucristo. Ahora, en contraste a la forma como ellos se llaman o como ellos se denominan la congregación de Jehová, escucha cómo los llama el Señor en el versículo 8, donde terminamos la lectura. Vamos nuevamente a leer todo el versículo 8. Números 28 dice: toma la vara y reúne la congregación. Así nomás, a secas, ¿sí? No dice el Señor, toma la vara y reúne mi congregación. ¿Ves? No dice, toma la vara y reúne la congregación de Jehová. Solamente dice la congregación. Congregación significa gente agrupada, ¿sí? Un grupo de personas. Eso es la congregación. Pero para ellos eran la congregación de Jehová. Para el Señor Jehová eran una congregación, ¿sí? Y por si no queda de pronto claro, termina el versículo también, vamos a leerlo todo, dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Pregunto, ¿es claro? Sí. Que Dios nos ayude a nosotros a que nunca nos escudemos del lugar donde nos congregamos. Porque está bien tener un lugar para congregarnos, por supuesto que sí, estamos orándole al Señor por ello. Pero que nunca sea esa la excusa, es que yo voy a tal iglesia, es que yo me congrego con tal hermano. No. O sea, realmente nosotros es algo individual, algo personal. Ahora, si el Señor tiene a bien, y sabemos que así es, llamar una novia, Él no va a llamar a una congregación en particular. Eso tiene que estar claro en nosotros.
De cada congregación el Señor tomará a sus escogidos. Que anhelamos que todos nosotros seamos escogidos, eso lo anhelamos en nuestro corazón. Pero dice la palabra del Señor que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. También dice la Escritura que 2 estarán en el molino, 2 estarán moliendo. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en la cama, si 2 estarán durmiendo. El uno será tomado y el otro será dejado. Así que no te jactes, mi amado hermano, no te jactes. No nos jactemos de hacer parte de una congregación. Es que mi congregación tiene una buena doctrina. ¿Y tú? Es que en mi congregación se predica la palabra del Señor. ¿La vives? O sea, de eso se trata todo esto. De eso se trata el evangelio. De eso se trata la palabra del Señor. Se trata de vivir la palabra de Dios. Oh, aleluya. Entonces ellos decían, es que somos la congregación de Jehová. ¿Y nos trajiste aquí para morirnos? Moisés, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que somos los escogidos? Que Dios nos ayude a nosotros. Porque nunca, jamás se ha tratado, ¿sí?, del ser humano en acción, sino de Dios dentro del ser humano en acción. Siempre la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Padre amado. Dice la palabra del Señor. Vamos a continuar el verso 9 en adelante. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón. ¿Qué hace Moisés? Toma la vara, ¿sí? Como el Señor le mandó. Verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Esta expresión, oíd ahora, rebeldes, o sea, realmente es una ofensa. ¿Verdad que es ofensivo? Pero ¿qué es rebelión? ¿Sí? Rebelarse es dejar de hacer lo que sabemos que debemos hacer. Rebelarse es hacer lo que sabemos no debemos hacer. Rebelarse es ir en contra de la palabra de Dios. Ahora, teniendo ese concepto claro, si el Señor me dice a mí, oíd ahora, rebelde, pues ahí ya no sería ofensa. Porque lamentablemente, por mucho que la congregación quiera ver al predicador como un santo, seguimos siendo seres humanos. Que estamos caminando y buscando santidad, sí, Señor. Que cada día nos toca esforzarnos, sí, Señor. Que cada día tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, perdona mis pecados, sí, Señor. Seguimos siendo seres humanos. La palabra del Señor dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Pero de una u otra manera nos rebelamos contra la palabra de Dios. Ahora, si lo que estoy diciendo te lastima o te ofende, no es mi intención ofenderte, pero sí es mi intención compartir la palabra de Dios. Lamentablemente seguimos siendo seres humanos. Quisiéramos, ¿sí?, ser más limpios para Dios. Y anhelamos que la sangre preciosa
vertida en el Calvario nos limpie cada día más. De hecho, la palabra del Señor dice, el que esté limpio, límpiese todavía. Mi Señor Jesús con sus discípulos les habla y cuando va a lavar los pies de Pedro, Pedro le dice, Señor, ¿me lavan los pies? No, tú no me lavarás los pies jamás. Mi Señor le dice, si no lo hago, si no compartimos esto, no tendrás parte conmigo. Pedro le dice, Señor, entonces no solamente los pies, sino también la cabeza, las manos. Mi Señor le dice, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Pregunto, ¿los pies no hacen parte del cuerpo? Por supuesto que sí. Pero estaban limpios ya, ¿sí? Y dice mi Señor, limpios con la palabra que os he hablado. He allí el porqué de congregarse. He allí el porqué de escuchar la palabra de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No sirve una predicación semanal, no sirve un servicio al mes, no sirve buscar a Dios una sola vez en el tiempo que quiera. Se necesita el pan nuestro de cada día. La palabra del Señor es la que nos limpia, nos santifica. Y deseamos, y esperamos, y confiamos un día llegar a la estatura de un varón perfecto. Alguien dice en una ocasión, doy gloria a Dios porque ya no soy lo que era antes. Y eso es correcto, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar y revisar nuestra vida cada día y ver que ya no somos la persona que éramos hace un mes, un año atrás, 2 años atrás. Pero a veces eso nos estorba, porque nos limitamos allí. Ya no soy lo que era. Pregunto, ¿somos ya lo que Dios anhela que seamos? Aún falta mucho, mis amados. Y necesitamos ir adelante de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Que Dios nos ayude. Entonces les dice Moisés, oíd ahora rebeldes. Y les pregunta, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Qué pregunta, ¿verdad? El pueblo quejándose por agua y Moisés, ¿sí? Ya con la comisión de Dios. La comisión era, ve con la vara y háblale a la peña y ella dará su agua. Pero Moisés, a pesar de ser el siervo de Dios, a pesar de ser el profeta de Dios, a pesar de ser el llamado, a pesar de haber estado con Dios 40 días en el monte y bajar y el rostro le resplandecía, tenía un temperamento demasiado fuerte. Y dice el verso 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. El Señor le dijo a Moisés, hablad a la peña y ella dará su agua. ¿Pero qué hizo Moisés? Y llama la atención que ahí dice, y golpeó la peña 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque la golpeó la primera vez y no pasó nada. Que Dios nos ayude a nosotros a no desesperarnos, a no irnos, ¿sí?, por un desvío, sino que caminemos por donde el Señor nos manda caminar. Que hagamos conforme está escrito en la palabra de Dios. Ahora, hay ocasiones en las cuales el predicador va a leer la escritura y de pronto al leer se cambian de lugar una palabra, ¿sí?, se lee mal, y al leer mal se cambia el sentido a la palabra.
Como seres humanos nos ocurre. Y pienso que a todos nos ha pasado o a todos nos pasa. Y muchas veces, yo diría que más del 99% de las veces no es con mala intención. Pero entonces, si como ser humano me equivoco, tu confianza no puede estar puesta en mí. Porque hay alguien que nunca se equivoca y es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios no se equivoca. ¿Deberíamos de leer la Escritura? Siempre, constantemente. El Señor le dice a Moisés: hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Reunir la congregación y delante de ellos hablarle a la peña. Decirle: roca, da tu agua. Oh, roca, el Señor Jehová te dice que des tu agua. Y la peña daría su agua. Pregunto, ¿qué es más fuerte? ¿2 varazos o la palabra del Señor? Que el Señor nos dé revelación de su palabra. Porque yo podría decirte 1000 cosas, pero hay una sola cosa que Dios quiere decirte a tu corazón. Y si realmente tu corazón está dispuesto y recibe lo que el Señor tiene para ti, déjame decirte, de aquí sales gozoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. El verso 12, ahí mismo Números 20:12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Terrible. O sea, Moisés le habla a la congregación y les dice rebeldes. ¿Pero qué con Moisés? ¿Qué con la actitud de Moisés en ese momento? Si el Señor le dice habla y lo que hace es azotar la piedra, azotar la roca. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esa congregación en la tierra que les he dado. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en la primera carta a los Corintios, no perdamos allá Números, que ahorita volvemos, por favor. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, vamos a leer hasta el verso 4. Grande y poderoso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así, primera a los Corintios, capítulo 10, verso 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, estamos hablando de tipos, ¿sí? Lo que significaba, lo que simbolizaba, la roca simbolizaba a Cristo. La roca es Cristo, ¿sí? Cristo es la roca, hoy y siempre, ¿sí? El mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué había que hacer? Hablarle a Cristo. Y Cristo daría su agua. Ahora, quiero llamar su atención a algo en particular. Nosotros tenemos el privilegio como congregación de ir recibiendo la palabra de Dios, ¿sí?
Y el Señor nos va dando el alimento espiritual a su debido tiempo. Si el Señor nos concede una vez más abrir las puertas de una iglesia, de seguro va a llegar gente nueva constantemente, ¿sí? Porque dice la palabra del Señor que Dios añade a la iglesia cada día los que deben ser salvos. Entonces, cuando abramos las puertas, vamos a tener nosotros la oportunidad de demostrar lo que Dios nos ha dado. Y espero que así sea. Porque va a llegar gente nueva, gente con posiblemente problemas. Va a llegar gente lastimada, gente herida, gente con dolor en su corazón, gente con el pecho oprimido. Y lo que estas personas necesitan es ver a Dios en pieles humanas. Si el Señor nos concede abrir las puertas, no va a ser para formar un club, ¿sí?, de personas que sienten que ya llegaron, porque nosotros no hemos llegado, hermanos. Aún estamos en camino. Ahora, si el Señor nos ha permitido avanzar un poco y llega el momento en el cual vamos a devolvernos, ¿sí?, a devolvernos en el buen sentido de la palabra, a hablar cosas elementales, cosas esenciales, para que aquellos aprendan, entonces lo vamos a hacer. ¿De qué manera? Como leíamos ahora en la lectura del devocional, Deuteronomio 31, voy a leer solamente el verso 12, dice: harás congregar al pueblo, Deuteronomio 31, 12, harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Sí estamos? O sea, hay un compromiso. Hombres, mujeres, niños y extranjeros. Todos deben oír la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que aprendan, bendito sea Dios, para que aprendan a temer a Dios, para que aprendan a amar a Dios, para que aprendan lo que Dios quiere, lo que Dios pide. Que aprendan que Dios es un Dios santo y requiere santidad, bendito sea Dios. Que más que tener un lugar grande, espacioso, bonito, Dios requiere vidas que sean agradables delante de los ojos de Dios. Que si el Señor nos permite a nosotros, con nuestro testimonio, traer un alma a los pies de Jesucristo, bendito sea Dios, alabado su nombre. Y la gloria y la honra siempre van a ser para Dios. La congregación, el pueblo de Israel decían que eran la congregación de Jehová. Y para ellos los gentiles eran los gentiles, ¿sí? Los que eran una parte más, ¿sí? Alguien más. Pero no el pueblo de Jehová. Acompáñame por favor a la carta a Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Vamos a leer del verso 11 en adelante. Tito, capítulo 2. Versículo 11 al 14. Antes de leer allí, voy a leer en Deuteronomio 31 y presten por favor su atención para que podamos ver el contraste, ¿sí? Deuteronomio 31, 16 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde van a estar en medio de ella,
y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Pregunto, ¿toma algo por sorpresa a Dios? Absolutamente nada. Ellos sabían, Dios sabía lo que ellos iban a hacer. Por eso mientras ellos se llamaban a sí mismos la congregación de Jehová, el Señor le decía la congregación. Ahora, y el Señor dice, este pueblo me va a dejar, va a fornicar, va a caer en idolatría. Pero vamos a dar lectura a Tito capítulo 2, verso 11 al 14 en adelante. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres, aleluya. No era a la congregación de Israel. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aleluya, gloria a Dios. La gracia de Dios es la que te alcanza a ti. La gracia de Dios te ha alcanzado a ti, a cada uno de nosotros. La gracia de Dios alcanzará también a tu familia. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, si es la gracia de Dios, ¿yo me puedo quedar quieto? No, absolutamente no. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir orando. Aleluya. Vamos a seguir nosotros cada día, bendito sea Dios, levantando manos santas, doblando esas rodillas, bendito sea Dios. Vamos a esforzarnos, mis amados. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos. ¿Enseñándonos qué? Bendito sea Dios. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bendito Dios. Ahora, nosotros debemos leer con entendimiento, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿qué es renunciar? O sea, Dios no puede renunciar por nosotros, ¿ves? Tenemos que renunciar nosotros. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿y a qué más? Y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cuándo? En este día. ¿Cómo debo vivir, hermano? Sobria, piadosa y justamente, ¿sí? Sobria, justa y piadosamente. Bendito sea Dios. Porque la palabra del Señor sigue siendo viva y eficaz. El verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, no es cómo me hago llamar yo, no es cómo siento yo, ¿sí? No es lo que yo piense de mí. Es realmente lo que Dios dice, lo que Dios piensa de mí. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pueblo de Israel le decían a Moisés,
¿Cómo sacas a la congregación de Jehová? Y Jehová le decía a Moisés, llama o reúne a la congregación. Pero aquí es diferente, aquí hay un contraste. Ahora ya es Jesús mismo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, quien se dio a sí mismo, verso 14, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, aleluya, su pueblo. Pero no porque tú lo digas, no porque yo lo diga, porque Él lo dice, aleluya, gloria a Dios. Purificar para sí un pueblo propio, celoso, no de buenos deseos, no de buenos pensamientos, no de buenos anhelos, de buenas obras. Amén. Bendito sea Dios. Un pueblo de Dios, un pueblo suyo, su pueblo, que anhele y que ponga manos a la obra. Alabado su nombre. Volviendo al libro de Números, por favor acompáñame. El pueblo de Israel, continuando su caminata, quieren pasar a través de un pueblo, de una nación que se llama Edom. ¿Sí? Edom es el pueblo que fundó Esaú, de Esaú viene. O sea que era hermano de Israel. ¿Sí? Eran dos naciones hermanas. El pueblo de Israel le dice al rey de Edom, danos permiso para pasar. Y lo que coman nuestro ganado, lo que ellos gasten o lo que ellos dañen, nosotros lo pagamos. Pero el rey de Edom dijo, no van a pasar por aquí, no. Se levanta aún contra el pueblo y se arma y saca y dice, no, por aquí no van a pasar. El pueblo de Israel rodea a Edom. ¿Sí? En esa caminata hay un rey que se levanta contra ellos, el rey de Arad. Y cuando se levanta este rey contra el pueblo de Israel, el pueblo de Israel clama a Dios. Dice en Números 21. Vamos a leer del verso 21 en adelante. Del verso 1 en adelante. Números 21:1 dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces, verso 2, Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma, lo que significa destrucción. ¿Qué hace el Señor con el pueblo? El Señor con el pueblo de Israel, ¿sí?, escucha la petición y pelea por ellos, destruye a los enemigos. Pero dice el verso 4, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Una vez más, el pueblo hablando contra Dios y contra Moisés. Y se refiere a ellos con una pregunta. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová, verso 6, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.
¿No te parece esta escena algo que había ocurrido tiempo atrás? Pues te la voy a recordar, ¿sí? En el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 8, está Dios enviando plagas a Egipto. Y envía una plaga de ranas a Egipto. Y cuando Dios las envía, o sea, el faraón se siente tan aturdido por las ranas, que le dice en el capítulo 8, versículo 8 de Éxodo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. ¿No era parecida la escena? El pueblo con una plaga y pidiéndole a Moisés que ore por ellos. ¿Hasta dónde puede llegar la rebeldía? ¿Hasta dónde puede llegar la testarudez del individuo? Mis amados, Dios nos escogió con un propósito. Amén. Y ese propósito es conocer la palabra de Dios. Amén. No guiarnos con lo que nosotros pensamos es mejor, sino como dice la palabra de Dios. Amén. Leíamos ahora en 1 Corintios que la roca que daba el agua, Jesucristo, ¿sí? Después de que Moisés ora por el pueblo, en Números 21, verso 8, dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14. Vamos a leer hasta el verso, desde el 14 en adelante vamos a leer, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La roca que calmó la sed al pueblo de Israel, hablaba de Jesucristo. La serpiente puesta en el asta, levantada, hablaba de Jesucristo, de la obra redentora, de mirar a Él, mirad a mí todos los fines de la tierra, dice la Escritura, y sed salvos. Que Dios nos ayude, porque hay un trabajo que hacer, una obra por hacer, y es una obra maravillosa, mis hermanos. Es una obra de redención, porque mi Señor Jesús, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, redimió para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a inclinar nuestros corazones, inclinemos nuestro rostro también, vamos a orar. Padre bueno, delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, desde los primeros libros, desde el Génesis, Señor, nos ha hablado acerca de ti. Nos habla, mi Señor Jesucristo, de tu redención, de tu amor para con nosotros. Y aquí estamos, Padre eterno. Aquí estamos buscando más de ti, queriendo ser llenos de ti, mi Señor. Padre, reconociendo que aún hay debilidad en nuestro ser, pero que nuestra fortaleza eres tú, mi Dios.
No vamos a tomar fortaleza de nosotros mismos, mi Dios. Nuestra fortaleza viene de ti. Cristo es la roca de nuestra salvación. Es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Y a ti clamamos en esta hora, Señor, pidiendo por favor extiendas tu diestra de poder, que nos sujetes con ella fuerte, mi Señor y Dios. Perdona por favor nuestros pecados, mi Señor. Perdona nuestras iniquidades, aún nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras. Ayúdanos, Señor. Queremos ser más como tú. Queremos estar, Señor, continuamente en tu presencia. Anhelamos la santidad y la buscamos, mi Dios. No nos quedamos quietos esperando a que nos llegue, Señor, porque somos el pueblo que tú escogiste y redimiste para ti, un pueblo propio, celoso de buenas obras, Señor. No nos vamos a quedar quietos, Padre eterno. Vamos a esforzarnos y a ser valientes. Padre, oro por cada uno de mis hermanos, por los que están aquí y por los que alcanzará esta palabra, Señor. Que tú hables a nuestros corazones, Señor. Que te reveles, Señor, a nuestros corazones, para que podamos hacer las cosas, no como por imposición, Señor, sino por amor y gratitud a ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, mi buen Dios. Muchísimas gracias, Padre eterno. Continúa, por favor, sanando al enfermo, libertando al cautivo, Señor. Oramos por la pronta recuperación de nuestra hermana Mariela Echeverry Orozco. Padre eterno, manifiéstate y glorifícate en su vida, Señor. Una dama, Señor, que ha dedicado su vida, Señor, desde que te conoció, a orar por los demás, Señor. Oramos por ella porque tu palabra declara: orad los unos por los otros. Así que, por favor, extiende tu mano hacia ella y restaura su salud. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y que su venida regocije nuestras vidas, porque su venida está próxima y estamos esperando por Él. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.